Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. ¿Casa en la playa o en la montaña? Bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo, donde hoy vamos a hablar justo de esto, algo que hoy en día tal vez puede sonar utópico, pero que gracias a modelos empresariales innovadores es posible. Y para ello, hoy nos acompaña Álvaro López Cotelo, director comercial en Bibla y apasionado del sector inmobiliario. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Raúl. Oye, muchísimas gracias por contar conmigo. Me hace mucha ilusión estar aquí. Es un placer. Creo que vendes una solución súper innovadora que aparte, ¿no?, encaja con una de tus pasiones, que es el sector inmobiliario. Así que de esto quería hablar contigo, Álvaro, de casas exclusivas por una fracción de su precio. Pues sí, la verdad es que he tenido suerte porque vender es siempre lo que más me ha gustado. Es una de mis pasiones. El sector del real estate es otra de mis pasiones, pero dentro del real estate, a mí lo que siempre me ha apasionado son las casas en primera línea de playa. Algo bastante, digamos, nicho dentro del sector. Y he tenido la suerte de poder aunar mis dos pasiones, ¿no? Y eso es un poco lo que he encontrado con Bibla. Pues Álvaro, antes de arrancar, comento la única regla que tenemos en este podcast, en Se Vende Humo, que es generar conversaciones orgánicas, intentando no hacer honor al nombre, intentando no vender humo. ¿Aceptas el reto? Sí, totalmente. Genial. Pues vamos a por ello. Venga. Pues arrancamos con esta primera sección de preguntas y respuestas, un poquito para romper el hielo y que la audiencia te conozca. Y antes de nada, ¿qué debería saber alguien que no te conozca y que nos esté escuchando ahora mismo? Pues que valoro mucho más el disfrutar de la vida que el trabajar. Y a pesar de eso, trabajo como el que más, ¿no? Pero me gusta siempre pensar en que mi vida no es el trabajo. Buenísimo. Ya adelantaba que eres director comercial, por lo tanto, no te voy a preguntar si eres equipo ventas o equipo no ventas. ¿Cómo llegaron las ventas a tu vida? Yo creo que ha llegado un poco de forma orgánica. Hace muchos años, en 2009, fundé una empresa y levantamos $500,000, era un club de compras privado y había que traer producto y conseguir acuerdos con proveedores. Pues quizá esa fue la primera experiencia. Y luego ya en una segunda etapa en Ironhack, en un momento que me nombran General Manager y yo mis objetivos del año eran hacer crecer un 100% el campus, uno de ellos, ¿no? Entonces tenía que estar buscando fórmulas todo el rato para hacerlo crecer con una cosa bastante importante de por medio y es que el presupuesto en marketing eran 0 euros. Wow. Y el ticket de venta eran 7.500 euros, que era lo que costaba hacerse un bootcamp, ¿no? Empecé a hacer partnerships con grandes marcas, pues por ejemplo, me acuerdo que cerré una con Cabify, cerré con Deliveroo, bueno, cerramos varios y gracias a eso pues siempre conseguíamos llegar a objetivos, incluso sobrepasarlos, ¿no? Todos los años hasta que nos convertimos en una referencia bastante grande y te diría que esa fue mi primera experiencia en ventas, fue esa, ¿no? El tener que llegar a acuerdos para poder hacer crecer el campus. Tía, me parece súper interesante porque tú entonces arrancaste en ventas por la parte más de distribución, ¿no? De venta indirecta a través de alianzas. Sí, así fue tal cual. O sea, yo partiéndome la cabeza todo el rato vivía obsesionado con pensar. Siempre me gustaba pensar en empresas y marcas que a mí me gustaban, pues por cómo operaban, por sus valores, por su tipo de producto. Y mi obsesión era, a ver, si yo voy andando por la calle y pregunto a 10 personas qué es Ironhack, probablemente 0 me contesten que saben lo que es Ironhack, ¿no? Realmente no es 0 porque es un 0, algo, pero vamos, tendente a 0. Y mi obsesión todos los días era pensar, joder, ¿cómo consigo que 6 de cada 10 sepan lo que es Ironhack, ¿no? Un poco pensando pues en casos como el de Cabify, que lo han hecho fenomenal, o como Globo. Y bueno, dándole vueltas, esto fueron muchos días y muchas noches, dije, ¿cómo puedo conseguir que marcas que lo han hecho también puedan presentarle nuestro producto a su base entera de datos? Cabify en ese momento ya no me acuerdo cuántos usuarios tenía, pero no sé si eran 4 millones, Globo otros tantos.
sí. Apoyarte en otras empresas que ya tenían marca, ¿no? Y relevancia en el mercado, que tenían mucha base de clientes para llegar o distribuir tu producto a través de ellos. Que Ironhack, para los que no lo sepan, es una empresa puntera a nivel de formación de tecnología, ¿no? O sea, hacéis Correcto. cursos express para cambios profesionales, ¿no? Si Sí, estás... bueno, son bootcamps, que son cursos, digamos, express, puede servir la palabra, porque eran de 8 semanas. Este fue un concepto bastante nuevo que surgió en educación en torno al año 2012, 2013. Ironhack fuimos de los 10 primeros bootcamps del mundo en salir. De hecho, en Europa entramos, creo que fue los segundos, después de General Assembly en Londres. Y llegamos a perfilarnos en todos los rankings como el mejor bootcamp del mundo. De hecho, un año, uno de los acuerdos que se cerró de este estilo fue con Facebook y lo anunció Mark Zuckerberg en San Francisco. Digamos que se llegó a hacer un muy buen trabajo y parte de ello fue fruto de llegar a acuerdos. Y a mí, fijaros lo que me inspiró. Estuve con Ironhack en 2016 en Miami, en el Emerge Americas, que es un evento de tecnología muy grande que hay en Estados Unidos. Y fui a una conferencia de Pitbull, el reggaetonero. Que no sé si os acordáis que en ese momento Pitbull aparecía en todas las canciones. Y hacía ¿Vale? Siempre era colaboraciones absolutamente Pit todo el mundo. con todo el mundo. Sí, sí, Y sí. entonces, y era un panel en el que estaban Pitbull y el presidente de Televisa y otro presidente más de un conglomerado muy bestia de medios de comunicación. Bueno, pues el que llevaba la voz cantante del panel era Pitbull, diciendo cómo era el futuro y cómo se tenían que hacer las cosas, y los dos presidentes haciendo así, asintiendo como diciendo totalmente, ¿no? Y de lo que habló fue de cómo en el sector se aprovechaban de las audiencias de otros y entre sí se ayudaban a crecer. Y si te fijas en el reggaetón, desde hace muchos años son los pioneros en las colaboraciones. O sea, todas las canciones son entre dos, entre tres, entre cuatro, entre cinco. Si ven a uno que quieren subir, empiezan a colaborar mucho con él para hacerle famoso. Entonces, eso fue lo que nos contó en los inicios. Yo dije, joder, es que tiene todo el sentido del mundo el intentar buscar acuerdos que sean siempre un win-win para los dos, para darnos a conocer a sus audiencias. Y eso fue un poco lo que me inspiró para cerrar estos acuerdos. Increíble. No sabía que Pitbull era un embajador de las alianzas y de los partnerships, pero justamente va por ahí, ¿no? Y yo creo que ahora también hoy en día todos los youtubers que de alguna forma hacen colaboraciones e influencers para, al final, cada uno tiene su audiencia, tienen cierta audiencia que a lo mejor es común, entonces es una forma fácil o barata o efectiva de llegar, ¿no? Y de crecer en suscriptores, en oportunidades y en negocio. Qué bueno, qué Sí bueno. es. Luego, mira, ahora que hablas de youtubers, luego tuve la oportunidad de estar un año trabajando con youtubers. Efectivamente es lo que tú comentas. La inspiración de los youtubers era el mundo del reggaetón, de cómo habían hecho crecer sus audiencias. Y el que se inventa esto es Pitbull. Venga, otra vez. Sí, sí, así es. Brutal. Conociendo un poco los inicios, ¿no? de tu enfoque en las ventas a través de venta indirecta. No sé si cuando te tocó vender tenías algún prejuicio sobre las ventas, sobre los vendedores. Un poquito lo que a veces comentamos, ¿no? En este podcast, de que los que no venden a veces tienen percepciones erróneas de los que profesionalmente nos toca vender. Pues fíjate que nunca he tenido ningún prejuicio por dos cosas. Lo primero es porque me encanta vender. ¿Vale? O sea, es algo que es que se lo hago hasta a mi mujer. Y siempre me empieza, no me vendas. Pero, o sea, me encanta, lo llevo en la sangre. Y lo segundo, que nunca he tenido ningún ego. Y creo que esto es lo que hace que, o sea, si a ti en cierta manera te molesta o te sientes minusvalorado por considerarte un vendedor, es porque te afecta internamente. A mí es que nunca me ha afectado. De hecho, siempre lo he considerado un superdón. Al final, en muchísimas empresas, los líderes son los que traen negocio. O sea, si te fijas, banca de inversión, ¿no? Que se pone siempre como el trabajo mejor remunerado, más complicado de acceder. Solo llegas a socio si sabes vender, si sabes traer deals. Y tu trabajo como socio no es hacer PowerPoints, es traer acuerdos al equipo, ¿no? Entonces, digamos que se enmascaran otras cosas, pero si tú quieres llegar muy alto en una empresa, normalmente tienes que tener esa habilidad. Fíjate, Álvaro, que esto es una reflexión que compartía justamente esta semana de cómo yo descubrí las ventas. Yo descubrí las ventas en mi primer trabajo de consultoría, siendo un consultor junior, que era el último eslabón de la cadena, picando Excel y PowerPoints. Descubrí el potencial de las ventas por lo que comentas tú. Yo tenía un manager que era muy perfil comercial,
era el director de área, y veía de que a través de las acciones que él hacía para cerrar nuevos proyectos, el resto del equipo, entre comillas, comía, porque teníamos que entregar todos aquellos acuerdos que él cerraba, ¿no? Porque al final en consultoría vendes un acuerdo y después tienes que entregarlo para poder facturarlo. Y ahí es donde dije, ostras, esto de vender llega un momento que si vas evolucionando también a nivel profesional, te va a tocar mover la aguja, ¿no? Para otros. Totalmente, es que pasa en consultoría, pasa en despachos de abogados, pasa en banca, pasa si levantas un fondo. Si levantas un fondo, lo primero que tienes que hacer es convencer a gente que te dé el dinero, ¿no? Y luego, una vez que te lo han dado, tienes que convencer a gente que te deje invertir en ellos. Evidentemente, luego tienes que tener unas habilidades técnicas, ¿no? Pero si no sabes vender, da igual que tengas todas las habilidades técnicas del mundo, que al final probablemente acabes trabajando para otro. Pues con este ejemplo yo creo que estamos 100% en línea y qué bueno que lo comentes. En relación a de lo que has ido vendiendo, ¿no? Has vendido formación, ahora vendes real estate. Entre medios comentabas de que también servicios, ¿no? Con temas de youtubers. De todo lo que has vendido, ¿qué es lo que has encontrado que es más complicado de vender? Joder, pues de verdad, esto no es por nada, pero creo que todo lo que he vendido ha tenido el mismo nivel de complicación. ¿Vale? Porque a mí me gusta mucho entrar en empresas que digamos que están en una primera etapa y con algún producto nuevo, ¿no? Entonces, las 3 ocasiones que he tenido de estar vendiendo han sido en este tipo de empresas, con lo cual el reto ha sido muy parecido de tener que abrir mercado y de tener que crear hype sobre el producto, ¿no? Pues cuando empiezan los bootcamps, imagínate, las empresas tú llegabas y decías que tenías gente que se había graduado, que hacía 8 semanas, es que son 2 meses, que no sabía programar y ahora saben, y que, oye, que si se los presentas para entrevistas, te puedes imaginar cómo nos miraban en las empresas, ¿no? Lo primero que te decían es, yo quiero ingenieros, a mí no me vendas morralla y tal. Y hubo que buscar formas originales de poderles demostrar que eran los perfiles que querían. Ahí lo que se hizo fue, de forma muy estratégica, primero ver quiénes eran los que despuntaban de la clase y ofrecerles los perfiles a estas empresas, pero se los ofrecíamos de tal forma que les invitábamos a ellos a ser jurado de su proyecto final, les ocultábamos los currículums de todos y el proyecto final lo único que les enseñábamos era el código. Entonces ellos empezaban a ver código, empezaban, "Joder, Tiene buena pinta. esto está muy bien hecho, oye, ¿esto quién lo ha hecho? Esto me interesa". Y me preguntaban, ¿qué perfil tiene? Y le decía, no te lo voy a decir, ¿te gusta el código? ¿Sí o no? Sí. Y así fue como empezamos a arrancar, ¿no? Esa fue la historia de Ironhack. Luego en Ironhack también tuve el reto de lanzar B2B a nivel mundial y con un reto de facturación además muy alto en el año del COVID, en 2020. Ese también fue un reto mayúsculo porque nunca se había lanzado B2B en este segmento y luego con Blinda pues es vender copropiedad, que no existe, no, es un producto nuevo en el mercado, ¿no? Entonces te diría que siempre ha sido un poco lo mismo. También me pasó con una plataforma que estuve de youtubers, que éramos un cero a la izquierda en cuanto a plataformas, teniendo YouTube, Twitch, etcétera. Y tenía que intentar convencer a los youtubers para que se vinieran a nuestra plataforma y les cuesta mucho mover audiencias porque las cuidan mucho, ¿no? Entonces no, tampoco tengo una que diga me costó más y de verdad no es vanidad, todas me han costado lo mismo, pero al ser todos mercados incipientes, creo que conllevan el mismo esfuerzo. De hecho, tienes un guión común, ¿no? Siempre has vendido innovación o nuevas categorías de productos. Por lo tanto, tu rol de vendedor Sí, era validar inicialmente que se puede vender y en base a eso empezar, ¿no? A generar resultados para que igual en una etapa más madura, un equipo que ya, digamos, tiene la receta pueda meterle fuego, ¿no? Y le pueda meter velocidad. Es un poco lo que veo yo la diferencia entre dos tipos de vendedores, ¿no? Los constructores y los que después lo escalan, cuando ya tienes, digamos, todo bajo control. sí, de hecho se dice que hay 4 tipos de vendedores ¿Vale? y es curioso porque las habilidades que tiene cada uno lo saben vender, evidentemente, pero no tienen nada que ver. Y siendo los 4 muy buenos, te pueden hacer fracasar una empresa. Te pongo un ejemplo, y además, bueno, esto es un autor que lo hizo, sacó un artículo, le dio un nombre a cada uno de estos 4 tipos de vendedores
él los clasifica en vendedores capaces de llevarte una empresa al siguiente nivel, ¿no? Entonces está el primero, que es el evangelist, que es un poco el que entra un poco creyéndose el producto, la categoría, el mercado, y es capaz de tirarte a lo bestia para consolidarte un producto en el mercado. Es un trabajo muy de barro, es un trabajo menos analítico, porque no lo que estás es en modo supervivencia, ¿no? Es tengo que vender, tengo X dinero para poder lanzar y tengo que conseguir ser rentable lo antes posible, ¿no? Digamos que yo estoy dentro de esa categoría. Por ponerte la última categoría, tienes un vendedor que igual tiene un objetivo anual de hacer 500 millones. Para ello tiene un equipo muy grande dividido en varios países y el trabajo de esta persona, teniendo el mismo rol, es totalmente diferente. O sea, yo, por ejemplo, yo te diría que yo creo que a día de hoy no sabría hacer ese trabajo. O si me pusieran, creo que fracasaría estrepitosamente ahí. Igual que te digo que si pones a una persona que toda la vida ha hecho eso, con unas bases muy establecidas, ya unos procesos muy marcados, unas herramientas muy determinadas para utilizar, y no le das nada de eso y le pones a lanzar, creo que también fracasaría estrepitosamente. Entonces, por lo menos ha sido mi experiencia, ¿eh? Cuando lo he visto en estos perfiles, nunca he visto que funcione alguien que se salga un poco de lo que sabe hacer. Me viene un símil de una barca versus un transatlántico, ¿no? Al final los dos son barcos o barcas. En uno necesitas ponerte a remar porque no hay más banda ancha. En el otro es un poco más desde el cuadro de mandos, ¿no? Desde las pantallas, ir viendo las cartas de navegación hacia dónde vas o dónde puedes tener alguna complicación. A remos, pues es darle así con las manos y ya está. Lo que pasa es que no es tirar solo con fuerza bruta, tienes que tener una mezcla de estrategia. Que cada palada haga la pena. Efectivamente, porque tu tiempo se agota, ¿no? Entonces, también te digo, en un rol que gestionas un equipo con objetivos de 500 millones, también cada minuto cuenta, porque si en el primer cuarter ya no das buenos resultados, tu puesto está en peligro, ¿no? En ese sentido, te diría que son roles bastante parecidos, pero necesitas habilidades totalmente diferentes. Te iba a decir que en el transatlántico hay muchos pasajeros. Tienes que cuidarlos. Sí, sí. Y además ya son empresas, el símil del barco es bueno, ¿no? Porque son empresas que ya tienen mucha inercia. Es decir, los motores se pueden parar un momento, pero el barco va a seguir andando varios kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, es un buen símil. Pues Álvaro, para cerrar esta primera sección, 3 preguntas al pie. La primera Ujú. es, si te digo la palabra ventas, ¿cuál es el primer adjetivo que te viene a la cabeza? Pasión. Perfecto. Bueno, pasión no era un adjetivo, pero bueno, ¿me entiendes? Un, Al final, ¿qué un asocias símil. la palabra ventas a pasión? Un superpoder que tiene Álvaro y que te sirve en el día a día. Pues te diría que generar confianza instantánea. Y un consejo que te han dado que a priori no era claro, pero al final te acabó sirviendo. El mejor vendedor es el que mejores preguntas hace. Pues con estas 3 respuestas, vamos a la siguiente sección. Muy bien, Álvaro, pues ahora que te conocemos un poquito más, vamos a hablar un poco de tu presente, de Bibla y de este modelo de copropiedad que ofrecéis, que es un modelo súper interesante, sobre todo por el beneficio, ¿no? Que comentaba al inicio del episodio, democratizar de alguna forma el acceso a una segunda vivienda, que igual en la generación de nuestros padres era algo que se daba por sentado, pero que hoy en día cada vez está más complicado. Y que arrancamos, si te parece, con qué haces y por qué haces lo que haces. Pues ¿qué hago? Es vender, y bueno, en consecuencia, pues ocuparme de llegar a los objetivos, buscar casas que me gusten y que encajen con Bibla y, bueno, intentar hacer que la magia pase, ¿no? Entre los clientes y las casas. ¿Qué es Bibla? ¿Puedes darnos el discurso comercial cuando tienes algún potencial cliente interesado o algún vendedor interesado? Sí, bueno, Bibla realmente es un modelo nuevo en Europa. Vendemos copropiedad, eh, no tiene nada que ver con la multipropiedad. Y básicamente porque aquí tú pasas a ser dueño del activo. Digamos que es una forma de poder comprarte una casa de lujo, pero solo pagar por el tiempo que efectivamente vas a utilizar la casa. Está demostrado que una segunda vivienda no se utiliza más de mes y medio al año
Y en Biblia justo lo que ofrecemos es que compres lo que vas a utilizar, que es mes y medio al año. Entonces, dividimos, para que todo el mundo pueda tener un reparto equitativo, dividimos el tiempo de la casa, digamos, en 3 temporadas, media, baja y alta. Temporada baja va de diciembre a marzo. Esto en casas de playa, en casas de montaña lo dividimos de otra forma. Temporada media es abril, mayo, octubre, noviembre, y luego temporada alta es de junio a final de septiembre, y puedes ir 2 semanas en cada una de estas temporadas, ¿no? Entonces, digamos que en esencia sobre la base es eso. Lo que hemos hecho nosotros, además de darle seguridad jurídica al modelo, lo primero que hicimos fue sentarnos con Garrigues en su momento para hacer toda la base del modelo y que fuera algo muy, muy sólido y sobre todo muy líquido a la hora de poder venderlo. Uno de los grandes fallos o quejas que ha tenido la multipropiedad o el timesharing históricamente es este, ¿no? La gente cuando compraba se daba cuenta que realmente no tenía la propiedad de nada, sino que tenía un derecho de uso o un usufructo, y que era como si has pagado un alquiler a largo plazo, pero lo has pagado el día uno, ¿no? Y en consecuencia, pues oye, te dabas cuenta que no podías vender ese derecho, no podías dárselo a tus hijos para heredar, y digamos que este modelo viene a solucionar un poco todo eso para que tú seas propietario efectivo y oye, puedas vender o lo puedan heredar tus hijos. Y en ese aspecto, esa diría que es la base. Y luego lo que hemos ido es añadirle capas de valor, pues como por ejemplo que puedas intercambiar la casa con otros propietarios, tengas un servicio de conserjería que se ocupe de mantener la casa. Y ya no solo eso, una cosa que nos dimos cuenta hace 4 años es que la gente el primer día cuando llegaban a las casas no era un día de vacaciones, porque te toca ir al supermercado, reservar restaurantes, etcétera. Entonces decidimos meter un pequeño departamento que lo que se ocupa es de llamar a los propietarios unos días antes y decirles, oye, ¿qué os apetece? ¿Os apetece cenar en restaurantes? No sé, la actividad que sea, o haceros la compra en el supermercado, que a mí me parece lo más interesante, y nosotros nos encargamos de eso, ¿no? Entonces, bueno, al final, por resumírtelo, te diría, es un modelo para hacer una compra inteligente en un sitio de vacaciones que siempre te haya gustado. Inteligente porque nosotros compramos los activos primero y solo decidimos a lanzarnos a comprar casas en sitios que vemos que la tendencia a revalorizarse esos activos está por encima de un 7-8% en los últimos 10 años, ¿Vale? lo cual, imagínate, es como meter tu dinero en un fondo que te va a dar un 7 o un 8% anual, ¿no? Evidentemente el futuro no se sabe, pero lo que sí sabemos es que estamos invirtiendo en sitios donde la oferta y la demanda están rotas, el mundo se ha globalizado, hay muchísima gente queriendo acceder a sitios que nunca habían venido. Un ejemplo claro es Madrid. En Ujú. Madrid, en el barrio de Salamanca, solo compraban los madrileños, y encima los madrileños que ya habían vivido históricamente ahí. Si eras de Chamberí, incluso te quedabas en Chamberí, y ahora mismo lo que no compran son españoles. O sea, si hablas con cualquier inmobiliaria importante, las que venden en barrio de Salamanca, no tienen clientes españoles, ¿no? Entonces esto un poco lo que hace es que puedas acceder a ese tipo de casas en sitios que te aseguras que se van a revalorizar de forma constante y que encima no te tienes que ocupar del dolor de cabeza de mantener. Me parece súper interesante cómo destacáis o hacéis tangible un problema que igual en generaciones previas no se tenía, que era el tema de el uso que se le da a una segunda propiedad, que es literalmente lo que dices, ¿no? 45 días al año, igual de media, con los costes que supone tenerla durante todo el año, más los riesgos que puedan tener, ¿no? Hoy en día se habla mucho del tema de la ocupación, pero al tener una segunda propiedad vacía es desventajoso en todos los sentidos. Así es. O sea, bueno, depende evidentemente de cada persona, ¿no? Pero normalmente tener una segunda propiedad suelen ser muchas alegrías porque te permite pasar muy buenos ratos con familia, amigos, y al final de lo que te acuerdas siempre en la vida son de las experiencias que has pasado, pero luego a la vez todos los años son pequeños dolores de cabeza que te hacen replantearte la situación. Yo, por ejemplo, tengo casa en Menorca y vivo en esta dicotomía todos los años, ¿no? Pero bueno, siempre me pesa mucho más la parte del disfrute y los buenos momentos que paso allí. 100%. O sea, al final es lo que te queda, ¿no? Para el resto de la vida. ¿Cómo es comprar, en tu caso, y vender
viviendas vacacionales. O sea, que hay un proceso, ¿no? Que comentabas, tienes que encontrar viviendas en zonas que tengan también una cierta revalorización, por lo tanto no buscas solamente la experiencia, ¿no? Para el cliente, que sea una vivienda bonita, bien situada, sino que aparte en el futuro le pueda dar cierta rentabilidad si la quiere vender. ¿Cómo es comprar y vender? Pues mira, te lo voy a intentar resumir de forma rápida. Compramos en sitios en los que, aparte de que evidentemente por datos haya una buena revalorización, más allá de todo eso, al cliente le supone, de cara al resto de sus amigos, y aquí vuelve el ego a salir, ¿no? Le supone que es un sitio en el que es un trofeo tener una casa. Por ejemplo, decir, tengo casa en Formentera, pues subes el nivel. Tengo casa en Menorca, subes el nivel. Tengo casa en Vaqueira, subes el nivel. Tengo casa en Sotogrande, subes el nivel. Entonces te diría que todo empieza por ahí. Evidentemente luego está una parte analítica en la que vemos precios metro cuadrado, qué sitios pueden tener más interés o menos en función de su crecimiento. Y luego está una tercera parte que es más subjetiva y es realmente de conocerte la zona. Esto, oye, lo hemos vivido todos, de que puede haber un barrio que pinte muy bien, pero hay una calle que, o hay un edificio que no está bien orientado, que es feo, que está al lado de tal, pues esto es el día a día, ¿no? Entonces hay que conocerse muy, muy bien las zonas para saber realmente que estás comprando bien, ¿no? Entonces, todo empieza por ahí, por hacer una buena compra en sitios que sabes que son punteros, que son trofeo, y encima ahí nos aseguramos que estamos comprando la mejor casa. Entonces, una vez que está hecho esto, pasas a venderla. Y la venta, sin entrar en el proceso concreto, ¿no? A nivel técnico, te diría que pasa por 3 estadios el cliente. El primero es absolutamente irracional. Es el enamoramiento, ¿no? Y es un poco la idea romántica de Dios, voy a tener casa en Menorca con una piscina infinita de Andaluz. Y entonces, oye, sales de la llamada como diciendo, wow. O sea, oh, Inspiración a full. aspiración 100%, quiero estar ahí, llevo soñándolo toda la vida, tener una casa ahí. Van pasando los años, no la tengo, es una buena oportunidad, la casa me encanta. Bueno, digamos que esa es la primera pata, ¿no? Pero esa pata siempre es una montaña rusa, es el pico, y aquí viene la bajada fuerte, ¿no? Igual que ha subido, vuelve a bajar. Y esto siempre se produce igual. La primera parte de la bajada es porque en nuestro proceso siempre entra una persona solo. Normalmente, en un 99% de las ocasiones. Pero normalmente esa persona está en pareja. Entonces, por mucho que sea el dinero igual de la persona que ha entrado preguntando, la vida la haces con otra. Y esto opera igual seas hombre o mujer. Llega un momento en el que, oye, tú estás con la idea aquí súper enganchado, pero lo tienes que comentar en casa. Entonces ahí pasas a una parte de bajada que es la parte racional. Se Y desinfla es todo y empiezas a mirar, ¿no? Viabilidad ahí versus... empiezas a mirar números, oye, realmente nos compensa, pero vamos a ir o no vamos a ir, pero me veo o no me veo en Menorca, o me veo o no me veo en Vaqueira, o, bueno, entra esa parte, ¿no? Entonces, normalmente es gente que sí que tiene decidido comprar, y cuando digo sí que tiene decidido, estoy yéndome al subconsciente, ¿eh? Porque de cara puede ser que todo lo que verbalice sea no, y se lo tienes que vender. Y con muchas objeciones. Eso siempre va de por medio. Pero en su subconsciente está la idea o siempre ha estado. Entonces, ahí hay una parte muy importante que estamos además, creo que sabiendo hacer muy bien, que es crear FOMO. Las ventas cada día van más rápido. Cada día se reservan más rápido las casas. Y un ejemplo último que nos ha pasado, puse un post en LinkedIn de una casa en Menorca y ha durado 48 horas en el mercado. Y se ha vendido entera por LinkedIn. O sea, un post de LinkedIn ha facturado 1,5 millones. Qué pasada. Lo que comentabas un poquito antes, ¿no? De que la marca se conozca y que realmente tengas esa demanda orgánica. Es complicado, pero cuando la tienes vas a favor del viento y a favor de la ola. Y digamos que esa siempre ha sido mi especialidad, ¿no? Como el crear ese hype y que la marca se conozca, esos primeros pasos. Y esto es lo que ha pasado con esta casa, ¿no? Entonces, ya todo el mundo ha visto en LinkedIn que sale una casa y si te gusta y no estás al quite te la vas a perder. Y bueno, este sería el segundo paso, el crear FOMO, ¿no? En el que vuelves otra vez a subir.
Y el último paso vuelve a ser otra vez irracional o emocional, ¿no? Y es el ya visualizar a la persona en esa casa, ¿no? Oye, pues imagínate saliendo en barco un día, volviendo a casa, bañándote en la piscina, no sabes qué planazo este, cómo se lo ha pasado, esto tal. Entonces, en ese momento que se ven ahí y juntas la parte del FOMO y con que la parte racional ya la han pasado, ahí es donde tienes la venta. Y ese sería el fin un poco del proceso. El proceso cognitivo emocional que puede tener cualquier cliente desde que escucha de Bibla hasta que se decide por comprar una fracción de la vivienda. Correcto. Y en este proceso te diría que hay una parte que es inherente a la venta de cualquier producto y es que tú al cliente lo tienes que mantener caliente durante todo el proceso. Si el cliente te contacta, evidentemente, si tu primer contacto con él es en las 24 horas de que él te haya contactado o incluso antes, vas a tener más oportunidades de cerrar la venta. O sea, proporcionalmente sube mucho, ¿no? Y Los luego tiempos. el llevarle muy bien por el proceso. Si tú dejas que se enfríe, esa parte luego, esa bajada, no la vuelves a remontar con la subida, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son cosas de cualquier producto, esto es aplicable a cualquier venta de cualquier cosa. Sí, el ciclo de venta y al final saber cuáles son los tiempos medios para tener mejor tasa de Exacto, éxito o intentar pues ajustar exacto. para ello. ¿Cuál es el ticket medio? Si puedes decirme en función de las Sí, viviendas, por supuesto. Te diría que aproximadamente está en unos 150.000. ¿vale? Si te lo digo en modo global, si Sí, lo divido entre casas de playa y montaña, el ticket es un pelín más caro en las casas de playa, está en ¿vale? torno a los 180.000. Y en las de montaña igual te baja un poquito más hacia los 130, 140.000. Pero en global te diría que 150.000 más o menos está ahí. Venta de ticket alto, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿Qué correcto. peculiaridades ves en la venta de ticket alto, ¿no? Hay veces que se habla de vender a tipos de clientes, ¿no? De SMB, Mid-Market, Enterprise, pero hay veces que puedes vender a un cliente particular un ticket de 50 euros o de 150.000 euros. ¿Cuál es la peculiaridad que ves en esta venta de ticket alto? Pues te diría que la única peculiaridad que le veo, un poco más distinta, es que probablemente sea una de las tres decisiones más importantes a nivel financiero que esa persona toma en su vida. Porque no solo implica a nivel financiero, sino que también implica estilo de vida. Y, ostras, de repente gastarte 200.000, 250.000 es una decisión importante, ¿no? Te diría que eso es lo más importante. O sea, saber que estás afrontando una de las decisiones más importantes de la vida de una persona y que en consecuencia no solo le estás vendiendo la casa, sino que tienes que tener muy claro cómo se revaloriza el mercado, tienes que también tener nociones fiscales para saber cómo a su caso le puede aplicar. Eh, es algo más que una venta pura, o sea, lleva un poquito igual aparejado el concepto de ser el banquero privado de esa persona, salvando todas las distancias con los banqueros privados, ¿eh? Pero muchas veces las conversaciones se tornan en puramente financieras y de inversión, en nuestro caso. Más allá más allá del producto es el acompañamiento en la decisión financiera, fiscal y lo que puede suponer, ¿no? Exactamente. Te diría que ese es el reto normalmente más grande. ¿Cuál ha sido la venta de la vivienda que más has celebrado? ¿Tienes alguna? Pues mira, te diría que no tengo una especial. Quizá de la que más orgulloso me he sentido ha sido de esta última, de la Vale. de Menorca, porque creo que se ha visualizado mucho el esfuerzo que llevamos haciendo en la sombra, pues ese último año y medio en el que nos costaba vender muchísimo. O sea, íbamos como empujando la roca cuesta arriba en la montaña, ¿no? Y ahora parece que la roca empieza a ir cuesta abajo y vamos nosotros detrás. Y yo creo, para mí, ese post en LinkedIn ha sido un poco lo que me ha hecho hacer el cambio mental de decir, ostras, que esto ya está pasando. Ya empieza a rodar y todo el trabajo no Es que si empieza. lo piensas, facturar 1,5 millones en 48 horas y sobre todo a perfilazos. De hecho, quiero hacer un post, tengo que preguntar a los dueños eh, si nos dejan nombrarles, pero si nos dejan nombrarles y la gente ve quién ha comprado la casa y quién la ha comprado a través del post de LinkedIn, alucinas. O sea, desde gente que ha vendido su empresa por cientos de millones a,
bueno, empresarios muy importantes y que igual ya tienen una segunda vivienda y esta es su tercera, pero ves no solo que han confiado en el modelo, sino que encima han comprado una casa por LinkedIn. O sea, es que, Una rotura es de que, mente, ¿no? O sea, al final es un canal totalmente nuevo para claro, vender. yo lo he estado pensando y digo, ojo, es que creo que aquí sí que realmente hemos subido la barrera, ¿no? O hemos roto un techo. Te diría que es. Qué pasada. Dentro de estas ventas así fugaces, ¿tienes alguna objeción que escuches tanto para ciclos más largos como más cortos? O sea, al final, alguien que Sí, descubre sí, sí. alguien que descubre el modelo de copropiedad, no sé si tienes la típica objeción que ya la tienes más que masticada o cuáles son las dos o tres típicas que... Pues mira, te voy a decir dos. Hay una que realmente es la más compleja de resolver ¿Cuál y hay es? otra que está muy resuelta, ¿no? Pero son las dos principales. La primera de todas, y es súper compleja de resolver, y de hecho te diría que a día de hoy no tengo una respuesta. Oye, si alguien que esté escuchando el podcast se le ocurre y nos la quiere trasladar, estaré muy feliz de oírla. La he debatido con muchísima gente muy experta en ventas, con gente que lleva esto haciendo toda la vida en timesharing y no hay un consenso. Y es que, como te decía antes, en nuestro modelo, nosotros casi todo el público que atraemos llega a través de redes sociales, ¿no? Outbound no hacemos y si lo hacemos es pues a través de un post, prensa, o sea, pero no escribimos a alguien por LinkedIn, oye, ¿te quieres comprar una casa con nosotros? Evidentemente ese no sería el mensaje, ¿vale? Pero me estáis entendiendo. Entonces, dicho esto, normalmente, ¿cómo se entera la gente? Pues está en su sofá tirada después del trabajo, viendo Netflix y a la vez tiene el móvil en la mano y de repente le salta un pedazo de anuncio que te entra por los ojos de tu casa en Menorca por 150.000 y ves una casa estratosférica y siempre has soñado casa en Menorca, pinchas. Y entras en un proceso que está muy bien diseñado, que te va haciendo algunas preguntas que son de precualificación, en función de eso le damos una nota a la persona. Y si vemos que, oye, que las preguntas tienen sentido y son cortitas, es una tontería, le llamamos. Bueno, nos ponemos en contacto con él, pero todo esto sucede muy rápido, o sea, sucede en menos de 24 horas, además de una forma como que muy amable, muy orgánica, y de repente esa persona, oye, se ve en una conversación de, ostras, que la casa que he visto y lo que he hablado puede pasar. Esa persona, como te he dicho antes, normalmente una vez escucha todo, se viene arriba del todo, pero claro, la mayor objeción es que no es la persona que decide. Y Ujú. a la persona que decide tú no tienes acceso, porque es su pareja. Entonces, claro, luego tiene que llegar a casa y se lo tiene que contar. Entonces, lo que intentamos siempre es que a la siguiente reunión venga la pareja, ¿no? Para que no haya teléfonos cacharrados, se pueda solventar todo. Y te diría que esa es la más difícil cuando tú intentas agendar la siguiente reunión y dices, bueno, espera, es que esto lo tengo que comentar en casa. Entonces ahí, oye, a pesar de que intentes diferentes cosas, es algo que es una barrera que es bastante compleja de romper. Porque hay gente que se lo está ocultando a su pareja y no lo quiere gestionar él a su forma, tal. Bueno, es complicado. Cómo facilitar un poco la venta asistida, ¿no? O sea, en el momento que tienes a la persona, uno de los dos a tu favor, ¿no? Que pasa a ser tu champion, tu campeón, cómo llegas al portero, que es igual la otra parte que viene más con la tesitura racional. Es un poco lo que al final te puedes encontrar, ¿no? En procesos de venta más corporativos, donde tienes que hablar con muchos y cada uno tiene su historia y su motivo del por qué sí o por qué no, ¿no? Uno a nivel a lo mejor financiero, no quiero gastar mi presupuesto en esto, hay otro que dice yo necesito esta solución porque me va a ayudar, me va a hacer la vida increíble y después tienes al jefe de todos que un poco es el que más a lo mejor puede influenciar a nivel de visión. En este caso es desde la casa, desde el núcleo El familiar. tema es que aquí el punto es un poquito más complicado porque tú en una empresa mapeas a todos y sabes el nombre del director financiero que igual lo está frenando. Y puedes intentar conseguir, oye, 3, 4 personas que trabajen en su equipo y que le intenten hacer ver la necesidad, ¿no? Aquí no sabes el nombre de la pareja. Ujú. Digamos que no tienes forma de llegar a ella
pero aunque tuvieras forma de llegar, parece que estás puenteando al cliente, ¿no? Y que te estás entrometiendo en su vida privada y que... Y es muy Entonces agresivo. es... Te estás metiendo donde nadie te ha llamado. No, aquí igual seguramente ya tenéis datos y no preguntas típicas que a lo mejor en el momento que generáis esta emoción, esta primera fase que comentabas con uno de los dos, es avanzarle, oye, estas son las típicas preguntas que nos encontramos a la hora de tomar la decisión, un poco como para adoctrinar, ¿no? Y acercarle, que va a ser un proceso que te vas a encontrar cuando llegues a casa. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? O sea, al final, educar No, a... es así. Y de hecho intentamos darle información para que haya cuanto menos teléfono escacharrado. Bueno, hay formas de hacerlo, pero te digo, no hay una forma. Una receta, claro. Qué bueno. Y ya por cerrar un poco esta sección, Álvaro, Bibla en 2025 frente a 2024, ¿cuáles son los principales cambios a nivel de tamaño, a nivel de producto que estáis buscando? No sé si tienes ahí como lista corta de hitos, ¿no? Que queréis lograr. Sí, pues mira, te diría que el principal es que el año pasado, operando me refiero, Bibla nace en 2021, pero empieza a comprar casas en el 22. ¿Vale? O sea, realmente llevando operando con casas llevamos desde el 22 y el año pasado cerramos el año EBITDA y cash flow positivo, Buenísimo. Rentables. rentables. Todavía cifras humildes. Este año el objetivo es muy, muy, muy ambicioso, pero bueno, como en todas las empresas, siempre ponen objetivos muy ambiciosos. Y si seguimos la línea que llevamos ahora mismo, creo que vamos a acabar con una EBITDA bastante importante. Sobre todo para la juventud que tiene la empresa, ¿no? No voy a mojar con números ni voy a decir, pero diría que el mayor reto ha sido siempre ser rentables. Y ya es ir a una EBITDA de 7 cifras. Y eso ha sido desde el día uno, construir una empresa con unas bases muy sólidas, tanto jurídicas para los clientes, como dentro de la empresa hacer escalar un equipo de una forma muy seria y muy comprometida con la caja, ¿no? Y aunque igual, oye, se fuera a ir un poco más lento, pero creo que se está consiguiendo ir rápido y a la vez construir una empresa sólida. Te diría que ese es el reto uno, por encima de todos. Reto dos, bueno, hay un montón de retos, ¿eh? Si le preguntaras a Carlos, el CEO, te contaría un montón, pero yo te los cuento desde el punto de vista de venta. Y el segundo reto es abrir nuevos mercados. O sea, Vale. para nosotros abrir nuevos mercados siempre es, bueno, pues difícil. A ver, y cuando hablo de mercados, este año igual nos aventuramos, ha habido, bueno, de hecho ha sido noticia de Carlos de esta mañana de, oye, vamos a lanzar en otro país, algo que yo no me esperaba que fuera a suceder este año. Vamos, de hecho ninguno nos lo esperábamos, pero bueno, sirve también un poco para ponernos todos las pilas. Pero abrir un nuevo mercado dentro de España para nosotros es un reto, ¿no? Y, por ejemplo, un nuevo mercado es Mallorca. Sí. O sea, territorios, ¿no? Sí, por así decirlo, un nuevo territorio. Yo me voy la semana que viene a Mallorca a ver casas, bueno, a ver un poco todo y bueno, es coger y decir, venga, donde invierto mi primer millón, que sepa que voy a poder revender esta casa por lo menos en menos de 6 meses, ¿no? A 8 personas. Siempre son complicadas esas primeras inversiones. 100%. 2025 interesante, ¿no? Potente, sobre todo si venís ya de una primera fase donde los números están en verdes, maximizar esto y empezar a expandir a otros mercados que supongo que también por inversión igual os lo piden o desde un punto de vista de marca también veis una oportunidad Yo de creo que, que es un poco todo, ¿no? De marca, actualmente lideramos el mercado en Europa claro, y, oye, hay que liderarlo en consecuencia y tener un crecimiento fuerte y potente. Evidentemente los inversores quieren ver que su empresa en la que han invertido crece y nosotros si queremos vender más en los mercados que estamos, ahora mismo pues necesitamos también nuevos mercados para poder llegar a esos números, ¿no? Que tienen mucha proximidad como Mallorca. Mallorca es un mercado casi infinito. O sea, yo me he quedado alucinado cuando he visto el número de casas que hay en Mallorca. La verdad no me lo esperaba y me he quedado sorprendido. Y abrir nuevos mercados es importante. reto apasionante y mola de que pese a ¿no? los inicios que son más complicados, ahora ya lo que comentabas, vas ya con viento en cola y la roca va con inercia. Así que nada, lo mejor para 2025. Aún queda
segunda parte del año, así que tenéis margen de maniobra si vais vendiendo casas en 48 horas. Bueno, a ver, que eso cada vez vendemos las casas más rápido, ¿eh? Pero que siempre es muy complicado. O sea, Total. que no parezca que sale una casa y se venden rápido, pero lleva un esfuerzo muy grande y evidentemente no solo de ventas, sino del equipo de producto. Ahora mismo te diría que el equipo más importante y para mí más complejo que hay en Biblia es el de Customer Success. Tener que operar casas en un montón de sitios muy diferentes y con un nivel de excelencia muy alto es un reto animal que yo, por ejemplo, yo no podría hacerlo bien, ya te lo digo. Y a día de hoy empiezan a ser el motor más importante de ventas de Biblia, ¿no? O sea, si alguien se ha comprado una casa en Menorca, está feliz porque el servicio que tiene es excepcional, va a llegar a cenar con sus amigos y lo va a contar. Estuve en la casa la semana pasada que me he comprado, va a invitar a sus amigos o tal. Y si la persona está contento, se convierte en tu máximo recomendador en todas las cenas, comidas y todo, ¿no? Entonces, el equipo más importante a día de hoy, para mí en Biblia, de largo es ese. Pero bueno, evidentemente todos tenemos que rendir alto para poder estar al nivel. Pero bueno, pues al final tenéis embajadores que los tenéis que tener contentos como clientes, pero que aparte tienen ahí un impulso de ser un equipo externo, ¿no? Que estos sí que llegan, tienen entrada directamente a los decisores, tanto por un lado como por otro. Así que es Efectivamente. muy bueno. Vale, Álvaro, pues vamos, si te parece, a la última sección. Vamos a hablar un poquito de pasión y profesión, que en tu caso cumples los dos. ¿Te parece? Venga, dale. Venga, Álvaro, pues por cerrar esta charla, vamos a hablar de pasión y profesión, que como comentaba, en tu caso lo cumples y me parece una pasada. Tú eres un apasionado del sector inmobiliario. ¿Qué principales mitos crees que existen del sector inmobiliario? Hablando un poco de humo, ¿no? Pues, Es lo que hablamos intentamos no hablar en este podcast. pues mira, creo que el principal mito que hay en el sector inmobiliario es que es un trabajo como de bajo nivel, ¿no? El vender sector inmobiliario. Evidentemente, dentro de vendedor del sector inmobiliario hay diferentes categorías, ¿no? Pero te puedo asegurar que si te posicionas en una buena categoría, no sé dónde puedes encontrar un sueldo parecido. Qué bueno. Creo que aquí tiene el símil, a lo mejor, ¿no? De cierta franquicia de vendedores con corbata verde, sector inmobiliario, que a lo mejor eh, pues degradan un poco no sé, hablo en voz A ver, alta. no entro en personalizar en franquicias o en marcas, porque como te digo, hay diferentes tipos de activos, o sea, tienes casas de 50.000 euros, tienen su público, tienen su forma de venderles y luego también tienen su retorno si lo que ganas con una casa de 50.000 y luego tienes casas de 10 millones, ¿no? Entonces, todo el proceso es muy diferente y por supuesto la recompensa es muy diferente, ¿no? Y si consigues hacerte un hueco en el sector del lujo, la remuneración es bestial. También es muy difícil acceder, es muy difícil vender y es muy difícil saber tratar a los clientes, ¿no? Porque conlleva una educación, etcétera. Te diría que para mí ese es el mayor mito. Hablando del lujo, yo creo que estamos ya de acuerdo, después de lo que venimos hablando, de que el lujo no se vende, se compra y que... ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que no, ¿No? yo creo que no. Porque siempre, normalmente el que compra lujo, digo normalmente, ¿eh? La gente con dinero lo tiene porque se lo ha ganado. Evidentemente, te encuentras casos excepcionales de alguien que lo ha heredado o alguien que le ha tocado la lotería, ¿no? En cuyo caso igual le dan poco valor al dinero porque no se lo han ganado. Y sí que puede ser que se produzca eso que has dicho, ¿no? Que el lujo se venda. Pero normalmente cuando alguien se lo ha trabajado, sabe perfectamente lo que cuesta ganar cada euro y se lo tienes que vender. Por lo menos esa es mi experiencia. O sea, el valor y la percepción que se tiene del dinero, según el caso, de cómo haya llegado el dinero, en este caso, para poder permitirte ¿no? Sector que es el lujo, que muy poco público llega. Digamos que normalmente esto me hace acordarme de una frase que es lo que rápido viene, rápido se va. Brutal, 100%. Entonces, si te ha venido rápido, pues normalmente, pues yo qué sé, eh, entrarás en una tienda, igual te gastarás 10.000 euros en ropa. Si te ha venido lento, no digo que te gastes también 10.000 euros en ropa o más, pero sabes que te los puedes gastar.
y sabes por qué, ¿no? Y entonces eso sí que conlleva otro proceso. En esta etapa de vender lujo y de comprar en este caso también lujo, haces las dos funciones. ¿Alguna excentricidad que hayas visto o hayas encontrado buscando algún nuevo activo? Aquello que digas, wow, entré en esta propiedad y me voló la cabeza porque había una jaula de tigre en medio de el comedor, Pues mira, te lo voy a cambiar un poco, no tanto en la propiedad, sino en la persona. ¿vale? Eh, porque nosotros realmente con Bibla no, o sea, no vamos al lujo máximo, sino vamos a digamos, a un segundo segmento en el que son casas muy buenas, pero no estamos hablando de casas de muchísimos millones de euros, ¿vale? Entonces, te lo voy a personalizar. Yo, es verdad que por mi lado sí que he vendido eso fuera de Bibla, pero digamos que en Bibla no. Y tampoco me he encontrado cosas raras así en casas, ¿no? De ese estilo. Lo que sí te diría es que he tenido la oportunidad de estar con algunas de las personas más ricas del mundo, de muchos países, y recuerdo una que me invitó a un restaurante estrella Michelin, con el objetivo, además, un tipazo, muy relajado, es un tío hecho a sí mismo, que ha fundado una empresón, Muy genuino. muy genuino y muy de verdad. Y bueno, el tío quería que yo le ayudara a buscar una casa que realmente le gustara. Y esta es una persona que tiene casas en muchos sitios del mundo de muchos millones. Y entonces lo primero que le pregunté, le dije, oye, dime qué características quieres que tenga la casa. Me dio 10 características, bastante complejas algunas. Y le dije, bueno, para poder orientar mejor la búsqueda, dime un rango de precio. Y me dijo, Álvaro, lo importante no es el precio, lo importante es que me guste. Boom. Entonces, me acuerdo, siempre me acordaré toda la vida de esa frase. Y me la dijo además súper relajado, nada mirando desde arriba ni tal, como desde la parte más genuina del ser humano, ¿no? Pero te diría que esa es la mayor excentricidad, por así decirlo, que he visto, ¿no? Cuando el dinero ya pasa, es un segundo plano. Y estamos hablando en este caso de muchos millones de euros, ¿eh? Es otra liga. Efectivamente, es otra liga. Álvaro, sobre juntar profesión y pasión, tú eres una apasionada del sector inmobiliario, trabajas en el sector Ujú. inmobiliario y aparte tienes una newsletter, un boletín donde vas compartiendo, ¿no? A lo que dedicas tu tiempo, Beachfront Time. ¿Es casualidad o causalidad esto? Que se hayan juntado los tres astros y seas, digamos, un real estate man. Pues te diría que es un poco las dos, casualidad y causalidad, ¿no? Porque en el fondo yo creo que sin una no sucede la otra. Yo siempre, desde que tengo razón de ser, he dicho que me encantaría promover o dedicarme a hacer casas bonitas en zonas de playa. Siempre he considerado que en España hay muchas zonas muy bonitas y muchas zonas que habría que destruir con un misil por las burradas arquitectónicas que se han hecho y sobre todo en sitios de playa. Y bueno, siempre ha sido una pasión. Invertí en una casa en Menorca hace unos años. Lo hice por pasión pura y dura, pero además porque los números me decían que estaba haciendo lo más inteligente a la hora de comprar real estate ahí. Eh, es un poco la frase de put your money where your mouth is. Y al final el tener esa pasión te va llevando a rodearte de gente que se acaba dedicando a esto. Y Ujú. fue un poco lo que me pasó en el caso de Bibla, ¿no? Que llegó un momento en el que se juntaron las dos intersecciones y cuadró. Y esto lo complementaste con lo que compartes semanalmente en Beachfront Time. Cuenta un poquito qué pueden encontrar la audiencia si quieren seguirte por ahí. Y bueno, esto, básicamente yo he tenido lo voy a llamar una tara, porque creo que es una tara, eh, de buscar siempre casas en primera línea de playa. Y esto lo digo sin tener dinero para poder comprármelas, pero siempre me ha Curiosidad. gustado saber, curiosidad pura y dura, que está en el mercado, oye, pues si algún día tengo una cantidad, puedo invertir en esto, o hacer esto, tal, y estar muy, muy encima del mercado, ¿no? De qué sucede. A su vez, me he ido dando cuenta de que soy de los pocos que tiene esta pasión o esta inquietud, que me imagino que la tendrá mucha gente, pero digo a nivel tan obsesivo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hablándolo mucho con algunos antiguos compañeros, me animaron a, oye, esto tienes que monetizarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, aquí he de decir que Iván Landavaso, que tiene una gran newsletter, me inspiró mucho
a lanzar una newsletter, ¿no? Y decir, oye, tío, lánzate si tienes un buen compromiso de aquí a unos años de hacerlo. Es una buena forma que puedas hacer crecer, por un lado, tu marca personal y que puedas monetizar esta pasión que tienes. Me llevó 9 meses el decidirme a si hacerlo o no, ¿Vale? de enero a septiembre, y a la vuelta de verano dije, venga, lanzo. Y ya van 2 años y, 2 años y ya. bueno, muy contento con la decisión y muy agradecido también. Qué No, bueno. un poquito menos de 2 años, año y medio largo. Ya ibas compartiendo semanalmente pues tus hallazgos y lo que crees que puede ser interesante, ¿no? A nivel de oportunidades. Efectivamente. Siempre casas en primera línea de playa. Ese es el punto en Sí, común, ¿no? sí. Brutal. Dejaremos en la tarjeta el acceso a tu newsletter para los curiosos y los que tengan también taras como la tuya, que me parece muy, muy, muy top, puedan seguirte. Pues todos bienvenidos. Hasta aquí llegamos. Antes de cerrar, cierro con un par de preguntas que les llamo atípicas, ¿vale? Para dejar a la audiencia con una sonrisa. En tu caso, te quería preguntar un consejo sobre ventas de lujo que te parece universal, tanto si vendes producto o servicio o si vendes tecnología. Algo que se repita cuando vendes cualquier cosa. Te diría que primero respeto al cliente, eso va por encima de todo, pues el ser puntual, el ser educado, el tener presencia. No tener conocimientos más allá de saber vender. O sea, si vendes lujo, probablemente de lo que menos hables, tú no vendes la casa. Tú te haces amigo de un cliente y te pones al nivel. Y te tienes que poner al nivel de las cosas que le gustan al cliente. Si es arte, tienes que saber hablar de arte, de inversiones, coches, empresas, de P&Ls, de... Tienes que saber un poco hablar de todo, ¿no? Y eso se construye con muchos años, con mucha experiencia y sobre todo con muchas ganas de estar ahí. Y te diría que para mí eso es lo principal. Yendo un poco más allá de que evidentemente no voy a entrar en que tienes que saber vender y tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, pero aparte al final Pero más es posicionarte en donde, ¿no? Se encuentra tu cliente y ser una esponja. Yo creo que muy curioso y también tener experiencia en la vida. O sea, al final es saber, sin ¿no? duda, Tener un libro abierto y, por supuesto, tener masterizado lo que es el proceso de ventas, pero poder hablar más allá de la transacción, sino generar este interés y y este... ser una persona te diría muy social. O sea, te tienen que gustar las personas. Si lo tienes que forzar, te diría que no es tu sitio. Si no lo tienes que forzar, te va a salir de forma natural hacerte amigos y además hacerte amigos pues de gente muy interesante que luego te abren las puertas a sus círculos, ¿no? Y para que eso suceda te tienen que ver como un igual. Y eso te diría que para mí es lo más complicado. Aquí la confianza y la transparencia va por delante de todo. Efectivamente. Álvaro, por acabar, si tuvieras que vender una de tus casas de Bibla en el Polo Norte, ¿cómo lo harías? Pues mirad, destacando lo único que es tener una casa en el Polo Norte, para mí ya es una casa trofeo, tener un sitio allí. Elegiría muy bien dónde está la casa, dentro del Polo Norte, que vaya por delante no lo conozco. Y destacaría las 3 cosas que la hacen única. Entonces, te diría, vale, ¿quién más tiene una casa en el Polo Norte? Exclusividad, ¿no? Probablemente muy poca gente, ¿no? Oye, ¿crees que podría funcionar poner una casa en Airbnb en el Polo Norte? Ostras, no creo que mucha gente tenga anunciado una casa en Airbnb en el Polo Norte. Si sabes moverla bien, es una casa que te puede facturar cantidades ingentes de dinero. Luego, evidentemente, tiene sus problemas de mantenimiento, abastecimiento, etcétera, que no voy a entrar ahí porque son evidentes, ¿no? Pero creo que podría ser una inversión muy atractiva. Me parece increíble la respuesta y con esta nos quedamos. Queda claro por qué estáis vendiendo casas como churros y bueno, el caso del Polo Norte sería algo único, la verdad. Desde luego. Pues Álvaro, oye, Raúl, ha sido un placer. Millones de gracias por pensar en mí. Y, y muchísimas nada, espero que gracias. nos veamos pronto en persona. Eso es, dejaré los detalles de Bibla y de tu newsletter en la tarjeta y a ver si la próxima vez que voy a Madrid coincidimos. Estupendo. No para hablar de fútbol. Esta temporada, ¿no? Un abrazo, Álvaro. Un abrazo.